Buenas a todos, el día de hoy vamos con el tema de factoriales. Un factorial es básicamente la operación multiplicativa de este número con su antecesor inmediato, así sucesivamente hasta llegar a 1. Por ejemplo, el factorial de 5, ¿qué vendría a ser? Básicamente la multiplicación de 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Además, por definición tenemos que el factorial de 0 siempre va a ser 1, ya que el que no exista una posibilidad es una posibilidad como tal. La información que proporciona el factorial es equivalente a la que obtendríamos de un diagrama de árbol. De hecho, podríamos decir que son diagramas de árbol simplificados. El tipo de posibilidades en que se utilice este método dependerá del orden que se presenten las variables. Vamos con este ejemplo. Primero representamos un diagrama de árbol para representar la situación que corresponde al 3 factorial. Aquí tendríamos que habría 3 posibilidades al principio, después 2 posibilidades y después una posibilidad. De ahí tenemos que serían 6 eventos distintos los que podrían ocurrir si utilizáramos un diagrama de árbol. Si desarrollamos el factorial, veríamos que llegaríamos a la misma conclusión, que sería 3 por 2 por 1, sería el 6 es igual al 3 factorial. Otro ejemplo, el de 5 factorial. Ya habíamos dicho que entonces 5 factorial iba a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto entonces, haciendo las multiplicaciones, nos da 120. Se pueden hacer operaciones fundamentales con factoriales, ya que en sí factorial es un número como tal. Por lo tanto, podemos hacer operaciones de suma y resta. Por ejemplo, si no te permiten usar calculadora, pues simplemente sería 5 factorial más 3 factorial. Desarrollamos todo el factorial de 5, desarrollamos todo el factorial de 3. Sería 120 más 6, nos da como resultado 126. Al mismo tiempo, si queremos restar 4 factorial menos 1 factorial, tendríamos todo el factorial de 4 menos el factorial de 1, nos quedaría 24 menos 1 igual a 23. Si quisiéramos hacer una suma algebraica de 8 factorial más 6 factorial menos 7 factorial, desarrollamos totalmente todos los factoriales, tenemos cada uno de los resultados de esos factoriales y nos vamos con el resultado final. Igualmente podemos multiplicar. Sabemos que si no hay un signo entre los factoriales significa que están multiplicando. Entonces sería multiplicar 5 factorial por 2 factorial. Nuevamente desarrollamos todos los factoriales, obtenemos el resultado de cada factorial. En este caso sería 5 factorial es igual a 120, 2 factorial es igual a 2, sería 120 por 2, nos da 240. En el otro caso desarrollamos el factorial de 6, el de 3 y el de 0, recordando que el factorial de 0 es igual a 1. Entonces tendríamos la multiplicación de 720 por 6 por 1, nos da 4320. Por último, un factorial no solamente se va a multiplicar con factoriales, también se puede multiplicar con números enteros, números reales. Entonces, aquí tendríamos 4 por 4 factorial, pero el 3 no tiene un factorial. Significa que el 4 factorial desarrollado, ese resultado lo voy a multiplicar solamente por 3. Aquí sí hay que tener cuidado en saber si existe en la operación el símbolo del factorial o no. Entonces multiplicamos 24 por 3, nos da 72. También podemos realizar divisiones, ya como última parte de este video. Tendríamos entonces la división de 8 factorial entre 3 factorial. Podríamos aquí desarrollar todo el factorial, pero de aquí viene algo interesante. Si no te dejan usar calculadora, podríamos básicamente decir, en la parte de arriba tengo un 1
y abajo tengo un 1, así que se neutralizan porque 1 entre 1 me da 1, 2 entre 2 también me da 1, 3 entre 3 también me da 1, entonces ya no es necesario realizar toda esta parte de la operación porque realmente sería una multiplicación por 1. Entonces, retomando la parte del desarrollo del problema, se eliminan todos los números que tenga iguales en la parte de arriba y en la parte de abajo de mi división y me quedaría solamente la multiplicación de 8 por 7 por 6 por 5 por 4 y eso me daría 6720. Mismo punto va a pasar en la parte de arriba. Puedo eliminar en este problema todos los que sean iguales en la parte de arriba con todos los que sean iguales en la parte de abajo, ya que en este caso se dice que se cancelaría o se neutralizaría porque la división de dos números iguales pues nos daría igual a 1. Continuando entonces, nos quedaría solamente la multiplicación de 9 por 8 por 7 por 6 nos da 3024. Aquí en la parte de esta operación tendríamos lo siguiente: 8 factorial por 3 factorial sobre 3 factorial. Aquí ¿qué es lo que haríamos? Podemos eliminar el 3 factorial de arriba con el 3 factorial de abajo y solamente tendríamos que desarrollar el problema para 8 factorial, que sería toda la multiplicación de 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y nos daría 40.320. Y en la última parte, ya ahí se complica un poco el saber cómo vamos a eliminar los números iguales. Ahí sí se ve muy complicado. Yo recomendaría que mejor sí desarrollen todos los factoriales, que al cabo no son números tan grandes en este caso. Ya si fueran números más grandes, pues ahí sí ya tendrían que trabajar un poco de cómo van a realizar esas operaciones. Bueno, tendríamos el factorial de 5, que sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que ya sabemos que es 120, factorial de 3 que es 6, factorial de 0 que es 1, y en la parte de abajo, factorial de 4 que es 24, factorial de 2 que es 2. Entonces aquí multiplicamos los términos que tenemos en la parte de arriba de mi división, 120 por 6 por 1, y en la parte de abajo solamente multiplicamos el 24 por el 2. Entonces en la parte de arriba voy a tener 720 y en la parte de abajo 48. Realizamos la división correspondiente y nos quedaría 15. Y con esto terminamos este video. Esperamos que les sea de utilidad.